Mi nombre es Magdalena Urioste, soy uruguaya, de profesión no soy nada y soy muchas cosas. Vivo en Aiguá, en el medio del campo, en las sierras de Maldonado, con mi esposo Santiago y rodeada de mucha naturaleza, muchos animales silvestres y domésticos. Mi infancia más evolutiva, desarrollo de personalidad, etcétera, que es de 0 a 7. Por suerte la pasé en el medio del campo, en un campo en el departamento de Río Negro, de mis abuelos. Y ahí no fui a la escuela, nada. Me crié salvajemente, por suerte. Y jugaba todo el día. 3 veces a la semana venía una señora del pueblo, que la traía mi madre, pobre, a tratar de enseñarnos a leer y escribir. Y éramos mi hermana y yo y los hijos de la gente que trabajaba en el campo. Esos eran mis compañeros de clase, creo que éramos 5. Vivíamos metidos en el barro con mi hermana, con mi hermano más que nada, que era un poco más desprolijo que mi hermana. Y bueno, mi mamá nos enseñó a cocinar, a tejer, a andar a caballo, a manejar, todas esas cosas que son tan necesarias cuando vivís en el medio del campo, que la gente capaz no se da cuenta que son imprescindibles. Por si alguien quedábamos solas en el campo y mamá le pasaba algo, nosotras teníamos que saber manejar. Entonces aprendí a manejar una camioneta gigante a los 11 años, que me tenían que poner un almohadón y miraba por abajo del manubrio porque no llegaba, y los cambios eran acá, entonces o era el pedal o era el cambio, era muy divertido. Pero bueno, era parte de nuestro diario vivir. Parte de nuestro diario vivir era la vida, el nacimiento y la muerte. Y a veces dicen que la gente de campo es un poco fría, pero más bien que somos biológicos, somos seres que somos parte de la naturaleza. Cuando tenía 7 años, mis padres se mudan de Río Negro y nos vamos a vivir al norte, a Rivera. Y ahí hice toda mi primaria y mi secundaria. Fue la primera vez que me puse un par de zapatos, un uniforme. Y cuando terminé el liceo, que fui muy joven, a los 17 años terminé el liceo, el preparatorio, cuando tuve que tomar mis decisiones de qué iba a ser en el futuro, mi vida era en el campo. Y mi padre no me dejó, o sea, en esa época eras o estudiabas veterinaria o estudiabas agronomía. Mi madre quería que fuera secretaria. Ninguna de esas opciones. Entonces, como dibujaba bien, me metí en arquitectura y me fui a Montevideo. Y entré en facultad de arquitectura y al segundo día me anoté sola en un liceo para hacer una reválida y hacer biológico. Yo había hecho científico y hice la reválida ese año y entré en facultad de agronomía. Tenía 18 años, era mayor de edad y mi padre no me podía decir nada. Y cuando llegué a agronomía estábamos en plena dictadura, había mucha parte política, había mucho tiempo perdido, me parecen esas cosas en la juventud. Y yo no tenía tiempo para perder porque mis padres a los 15 años se fundieron y bueno, yo quería campo. Y en Uruguay, en esa época, cuando eras mujer, o heredabas campo, que no era el caso porque mis viejos se habían fundido, o te casabas con un hombre de campo que los tenía todos ahí en la facultad peleando por otras cosas que yo no tenía tiempo. Me fui del país. Me fui del país pensando qué hago para buscarme un futuro que me dé dinero para comprarme un campo. Y como yo era muy buena con los idiomas, en Rivera había estudiado inglés, francés, soy de origen escocés, en mi casa siempre se oía un poco de inglés y tenía buena pronunciación. Vivía en Rivera, o sea que el portugués era casi mi idioma materno con el español. Entonces me fui a hacer un traductorado a Estados Unidos. Hice un año en Estados Unidos, conseguí un pase para hacer otro año y perfeccionar mi francés y me fui a vivir a París. Estuve un año viviendo en París. Y ahí volví a Estados Unidos y medio que terminé la carrera, que era en California, la universidad, en Monterrey, y me fui a vivir a Washington. En Washington las oportunidades de trabajo estaban en las Naciones Unidas, estaba en todos los grandes bancos, en todos esos lugares. Y mi primera entrevista, por suerte, fue en la OEA, en la Organización de Estados Latinoamericanos.
Y había dos entrevistas, una con el jefe de traductores e intérpretes y otro con el jefe de personal. Entonces la primera llegó con mi currículum y mis cosas que había hecho en la vida, y la primera entrevista fue con un señor que era uruguayo de casualidad, y le mostré todos mis papeles, lo que había estudiado, mis idiomas, no sé qué. Me dice, bueno, ahora tenés que ir con el jefe del personal, pero antes de ir a la oficina de él tenés que ir al baño. Y yo me pregunté, ¿cómo? Le dije al hombre, ¿no? Y me dice, bueno, el pelito, arreglate un poco. Yo tenía el pelo que tengo y era la persona que soy. Entonces, mientras que iba al baño por los corredores de la OEA, famosa, vi, claro, me cruzaba con todas las latinas que trabajaban en la OEA y todas eran divinas, tenían unas uñas así pintadas de rojo, todas con un pelo todo divinas, todas con unas ropas que no eran mis ropas, y de ahí mismo nunca llegué al baño y me fui a trabajar a un café de mozo, y así empezó mi vida laboral en Estados Unidos. En ese restaurante teníamos la cocina abajo y arriba era el salón, y yo entré como mozo. O sea, yo entré cocina, los lavaplatos eran todos salvadoreños, que eran todos inmigrantes ilegales, al igual que yo en ese momento, porque yo ya se me había acabado la visa de estudiantes y me quedé ilegal en Estados Unidos. Y un día llegó la inmigración y yo estaba arriba en el salón y me pasaron por el frente todos, y se fueron abajo a buscar a los chicos, y por suerte había un escape por la puerta de atrás y les avisaron, y creo que no se llevaron a nadie. Pero ese día para mí fue fundamental, porque yo me di cuenta que yo era tan ilegal como ellos, pero tenía el color de piel que para ellos estaba bien, y ellos, los de abajo, tenían el color de piel equivocada. Y la verdad que fue un shock. Yo ya tenía mis visiones de lo que era la política, de lo que eran los humanos cuando se toman decisiones injustas. Y bueno, ahí decidí que nunca iba a trabajar en una multinacional, y empecé a ayudar a los salvadoreños a que aprendieran inglés, a que se defendieran. Los acompañaba a las mujeres embarazadas a entrevistas, empecé a dar clases, empecé a vender arepas, tamales, empanadas, empecé a trabajar con ellos, empecé a trabajar con la gente de abajo, que era donde yo me sentía mucho más a gusto que con la gente de arriba. Me imagino que se entiende qué quiere decir. Y bueno, y ahí se fue forjando mi profesión de educadora. Empecé a dar clases en las escuelas públicas de Estados Unidos a hijos de migrantes, y tuve una señora que me enseñó a seguir un programa de educación para que hubiera resultados, que es lo que la gente quiere y el sistema quiere. Un día leyendo el Newsweek, que en Asia los tigres asiáticos estaban todos explotando económicamente, menos Tailandia, porque Thai quiere decir libre, nunca habían sido conquistados por los imperios o inglés o francés, que eran los imperios que anduvieron por esa zona, y entonces no hablaban inglés y no podían comunicarse con los compradores de productos para exportar, y que estaban pagando muy bien. Y como yo no me quería quedar en Estados Unidos, no veía cómo progresar ahí para seguir comprándome el campo, me compré un pasaje de ida a Bangkok en el año 83, en el año 87, y me fui con $100 en el bolsillo, y no tenía internet, no tenía idea de dónde iba, no tenía idea de nada. Cuando empecé a dar clase me empezó a ir bien, pero justo encontré un trabajo en un preescolar donde realmente me llenaba el corazón los niños, y así empezó mi historia con los niños y mi aprendizaje, y empecé a ir a talleres, me empezaron a formar en los colegios donde trabajaba. Y bueno, entonces como empecé a crecer y no tenía tanto lugar, un día me cae una señora de la realeza que quería que su hijo estudiara conmigo. Y el niño iba al Palacio Real a sus clases, y podía estudiar sábado o domingo. Y yo sábado o domingo no daba clases. Y ya estaba pronta para irme de Tailandia también, porque yo buscaba invierno, buscaba algo que me hiciera identificar con mi vida, que era el campo, alguien que pronunciara mi nombre bien. Hacía años que me había ido de Uruguay, ya estaba medio que pronta para arrendar un campo o para comprarme una chacra o algo, pero yo siempre tenía el sueño de volver a lo que había sido mi infancia.
Y entonces esta señora le dije, bueno, mi objetivo es abrir un colegio, que yo sabía que con eso podía juntar un poco más de plata. Y bueno, entre idas y venidas y pitos y flautas, abrimos un colegio, ella me dio la plata para invertir, su hijo vino a aprender los domingos, junto con otro niño. Y bueno, así empezamos con el primer colegio, después ella quiso abrir un segundo centro porque nos llenamos rápidamente de estudiantes, era en colegios internacionales, ¿no? Era para hijos de gente que trabajaba en las multinacionales, en embajadas, todo eso. Los locales no podían ir a los colegios internacionales en ese momento. Semana Santa del año 92 me fui a Vietnam. No era fácil, no era un tema fácil porque era hipercomunista en aquel momento y todo se controlaba a través de la educación, como sabemos muy bien. Yo iba con mi idea de colegio privado, imagínense, para extranjeros, que en ese momento había muy pocos, pero ya se sabía que iba a explotar. Y entonces me ofrecieron un salón en una escuela pública. Había una maestra de 60, 65, 70 alumnos por salón. Entonces me ofrecían un salón al lado de eso, o sea que yo iba a trabajar Disneylandia al lado de Hambruna, Vietnam, posguerra. Y por supuesto que yo no le iba a hacer eso a los niños vietnamitas. Y me negué, con lo cual me costó muchísimo poder abrir un colegio. Bueno, finalmente encontré una señora que desde el gobierno se daba cuenta que yo podía aportar mucho en conocimiento, entrenamiento de la gente del ministerio, etc. Entonces ella me dijo, tú abrí el colegio que yo te cuido. Entonces, bueno, me alquilé la casa, abrí el colegio, empezamos y yo iba constantemente al ministerio a hacer entrenamientos, venían a mi colegio y así empecé. Y así empecé con ilegal, por supuesto, y fue el primer colegio privado a quien le dieron una habilitación, un certificado en Vietnam posguerra y en Hanoi, que era la parte comunista, porque el sur es mucho más abierto. En cualquiera de los dos países son culturas muy matriarcales, o sea que el rol de una mujer empresaria es totalmente normal. Es totalmente normal, las mujeres tienen mucha fuerza en cualquiera de los dos países. Es normal, o sea, nada fuera de lo común. O sea, es un pueblo muy fuerte, es una sociedad muy admirable y la mujer es muy respetada porque en todos esos siglos de guerra, ellas tenían a sus hijos en el lomo, atados con un paño, a la asada, plantando el arroz porque era lo que tenían que comer, y el fusible para defender sus casas porque el hombre estaba peleando siempre en los campos de lucha. Entonces la mujer, cuando el hombre, ahora que las cosas están tranquilas, bueno, cuando yo llegué hacía 10 años que estaban sin guerra, entonces como que no sabían cómo moverse, era como que estaban prontos todo el tiempo para pelear. Fue una transición súper interesante. Llegó un momento en que, bueno, había empezado a ahorrar plata y pude empezar a pensar en volver a Uruguay. Entonces, antes de instalarme en el campo sola, mujer sola, porque estaba sola, y acá el medio rural es muy masculino y un poco agresivo, me instalé en la estancia de una amiga y me fui a vivir 2 meses en el medio de la nada, en Paysandú, con los trabajadores que tenía ella rurales allá, y bueno, me di cuenta que realmente era mi pasión y no estaba equivocada. Bueno, finalmente, estando acá, empecé a ver precios y darme cuenta de que no iba a ser fácil comprarse un pedazo de tierra grande como yo quería. Empecé a buscar campos y bueno, no podía comprarme un campo. No podía comprarme un campo porque los montos son enormes, pero sí encontré un tío y me vendió el campo financiado. Empecé un tercer colegio en Tailandia, con lo cual estábamos súper ocupados. No me di cuenta en el baile que me metí, con lo cual no podía comprar ganado, todo, tenía que seguir pagando el campo, o sea que yo no me podía ir de Asia. Viajaba 4 veces al año, iba y venía, pero yo no disfrutaba de la vida de campo, digamos, porque al rato de estar acá me tenía que volver. Y estuve así desde el 2000 que compré el campo hasta el 2003, que encontré una pareja acá en Uruguay, fue mi primer pareja uruguaya, y
Y bueno, ahí empecé a estar más en Uruguay que en Asia, a viajar 2 veces al año en vez de 4, a quedarme más acá que allá. Y bueno, fui empezando a vivir una vida uruguaya que yo no conocía de adulta. Y finalmente, bueno, en el 16 vendí el colegio de Vietnam. El colegio de Tailandia, de 2 que teníamos, se pasó a ser 1 solo, que es donde se integró todo junto, preescolares, primaria y secundaria. Y se hizo un proyecto muy, muy grande, al cual yo no estaba de acuerdo, porque para mí la educación es una cosa y no una empresa. En el 2013 tuve que vender el campo de Florida, porque se vinieron a instalar los megatambos, contaminaron todo, las aguas, el aire, los suelos, y vendí el campo con mucho dolor porque le había puesto mucho corazón, músculo, pienso, y me vine a vivir a Aiguá. Acá estoy feliz, realmente acá encontré, me colmé por el lugar donde estoy. Acá no hay máquinas, no hay tractores, no hay contaminación. Hay, pero a menor escala. Y bueno, buscando rumbos, fui dando con esta vida regenerativa, esta filosofía de trabajo en el campo, en comunidad con la naturaleza, que somos un todo, parte de un todo, y ese manejo holístico del todo. El trabajo nuestro, tenemos ganadería y tenemos granja, digamos. Nosotros, al trabajar holísticamente, encontramos una especie de metodología, digamos, que la inventó un señor que se llama Alan Savory. Empezó a ver la desertificación de Asia, y campos que él trabajaba cada vez le sacaba más ganado para que volviera más el pasto, y cada vez se desertificaban más. Entonces empezó a copiar a la naturaleza, a copiar los rebaños que estaban sueltos, y veía que los rebaños iban rotando automáticamente por los lugares donde estaba el pasto. Y si uno sabe de campo, ve que si tiene el ganado en un potrero, el ganado de mañana está en un lugar, recorre y termina, y a la mañana siguiente está en el mismo lugar, y esa vuelta la hace todos los días. ¿Por qué? Porque va dejando el ganado crecer el pasto. Pero ¿cuánto puede crecer el pasto en un día? Nada. Entonces lo que hacemos nosotros, que aprendimos con Alan Savory, es hacinamos, como quien dice, el ganado sin que estén mal, o sea, los concentramos, y tenemos hatos de ganados concentrados de 200 animales o X cantidad. En este caso nosotros tenemos de a 100 por hectárea, y los vamos moviendo a diario si es por hectárea, o lo vamos moviendo cada X días si el potrero es más grande. Por ejemplo, nosotros planeamos de abril a septiembre dónde va a estar el ganado. Entonces, al saber nosotros dónde va a estar nuestro ganado durante los meses de invierno, que es el problema que tienen la mayoría de los ganaderos en Uruguay, que en invierno se quedan sin pasto. Entonces hay que comprar fardos, hay que vender ganado, se viene la seca, no hay pasto. Bueno, nosotros lo que hacemos es medimos el pasto en abril para saber cómo está nuestro pasto y si vamos a llegar a fin de invierno y que los bichos no pasen mal. Hablan mucho del bienestar animal, pero no es solo en las mangas sin los perros y sin pegarles, y en los camiones sin la picana. También es que no pasen hambre y que vayan a dormir con la panza llena, porque si no es maltrato animal. Entonces medimos el pasto. ¿Llegamos a fin de invierno con el pasto que tenemos? Sí. Bueno, vamos a cuidarlo. Entonces los vamos llevando de a poco a todos los potreros hasta llegar al fin de invierno. No llegamos con el pasto que tenemos, 2 opciones. O vendemos ganado o compramos fardos. Así de fácil, se nos solucionó la vida. ¿Por qué? Porque solo recorremos 2 potreros al día, con lo cual nos da tiempo para hacer infinidad de actividades que tenemos en el campo. El ganado está mucho más sano. ¿Por qué? Porque cuando entran a comer el pasto, siempre ese pasto está nuevo, está crecido, está bueno, no se enferma, el ganado no se enferma. Y si hay uno enfermo es mucho más fácil de verlo, porque están todos juntos. En cambio, si a veces uno va a recorrer o manda a alguien recorrer, dice, están todos bien. Y capaz que hay uno que no está tan bien, y más en estos campos de sierra, que son muy difíciles de encontrar el ganado abajo de los montes, en las cañadas, en los lugares sucios que le llama la gente. Lo que pasa es que uno está tan acostumbrado a ver la cultura nuestra, la cultura de nuestros padres, de nuestros abuelos, que era largo el ganado y que coman, lo engordo en una pradera, y siempre hubo restos, siempre hubo plata, siempre se sacó o se endeudaron, y pasó lo que le pasó a mis padres.
la gente está muy acostumbrada al banco. Entonces yo no estoy acostumbrada al banco. Cuando llegué a Uruguay, la forma de comprarse campo era ir a los escritorios rurales y yo sabía que no podía, al ser mujer sola, exponerme demasiado porque están todos en contactos, todos empieza una bola y yo sabía que me iban a atomizar y no era la idea. Entonces hablé solo con un escritorio rural, no funcionó. O sea, mi relación desde que llegué al Uruguay fue de que pensaron que conmigo iban a hacer lo que querían, porque todos venían a venderme algo, todos sabían más que yo. Eso me fue llevando a que en el campo vos podés tener cría, que es lo que hago yo, recría, que es comprar terneros, los tenés un año y se los vendés al que engorda, que es el que más plata hace y el que anda volando porque se compra, vende, compra, vende, compra. Y yo no estaba para alterarme la vida, ya la tenía bastante alterada en Asia. Entonces, ¿qué era lo más fácil? Era yo tener la vaca, criar el ternero, y cuando tenía el ternero pronto, encontré un escritorio rural con una persona muy digna, muy decente, un muchacho joven que no se aprovechó de mí, y si se aprovechó de mí no me di cuenta, que me respetaba como mujer, me respetaba, me hablaba de igual a igual, y entonces era muy fácil. Cuando tenía los terneros prontos, lo llamaba a él, le decía, tengo los terneros para vender, y por eso, en realidad, además de que me encanta ver nacer los bichos, me encanta saber que puedo cuidar a una madre, que le doy un buen trato, o sea, toda esa parte de cómo se genera el celo, cómo se hace el cuidado de la hembra, digamos, que me encanta, se dio así porque el entorno fue tan agresivo que me pidieron que hiciera cría, además de que me gusta. Nunca me imaginé que me iba a tener que usar todas mis garras, digamos, para moverme en el medio rural. Uno se tiene que cuidar de su entorno para poder manejarse en el entorno. Ser una mujer independiente acá es ser una amenaza. Para mí es eso, es ser una amenaza porque en mi rubro, que es el campo, no te fundiste, haces las cosas diferentes, sos una mujer, llevas 20 años en el campo y te va bien. Están todos esperando resultados, están todos en mi rubro, en mi ambiente, están todos esperando que fracase. Pero hasta mi propio padre, que falleció hace 2 años, me lo decía. O sea, hay una cabeza muy tradicional en el campo. Los que somos innovadores, sos ejemplo si tenés mucha plata, y entonces ahí sí te admiran. Pero si sos de abajo, si venís como yo, remándola pasito a pasito, criando pollos, ¿pero a quién se le ocurre criar pollos y ser de campo? ¿A quién se le ocurre ser ganadero y tener pollos? Todas esas cosas es un trabajo fino, muy, muy desafiante. Y yo creo que lo que tenemos las mujeres es que no tenemos vergüenza, las mujeres en el campo, no tenemos vergüenza de decir lo que hacemos. Y entonces esas cosas van levantando cejas, como digo yo. Lo que uno tendría que lograr es que el campo no sea solo un negocio. Yo creo que hemos perdido el cuidado del ambiente porque es una máquina de producir plata. Y no es así. Cuando vos te metés con la naturaleza, bueno, la naturaleza nos está respondiendo. Pero el que es de campo, vive en el campo, siente el campo, trabaja en el campo, se levanta con la escarcha, se levanta con calor, se revienta en la columna, suda, pasa frío. Es otro el desafío. Y bueno, hay que animarse a decir las cosas que uno siente de corazón, porque el que dirán es muy fuerte en todas las culturas, no solo acá. O sea, Uruguay no es diferente a nada. Todas las culturas son muy parecidas. Acá los que mandan, los que deciden son los grandes productores de carne, los grandes feedloteros, los grandes dueños de las ojeras, los grandes no sé cuántos. Nosotros los que andamos en la periferia no hacemos ruido, no tomamos decisiones. Entonces habría que ver de que los pequeños productores, ganaderos en este caso,
o que los pequeños productores no sean solo los granjeros de Canelones o los de las periferias de las ciudades que le dan lechuga y verduras a la gente. Que se vea todo, es la industria del país, es la vida del país. Y sin embargo, me parece que no estamos muy bien cuidados. Me parece una ridiculez que el ser humano tenga que luchar por su género, que seamos tan estrechos de mente de que haya que luchar por lo que quiera hacer. Bueno, ahí casi que llegamos a las pampeanas regenerativas, ¿viste? Que nosotros queremos con el ejemplo, con concientizar a la gente, que uno puede lograr cosas sin tener que enchastrar, que salir a hacer ruidos sucios, digo yo, ¿no? Como que uno, no sé, para mí la revolución no es la manera de evolucionar. Me parece que se evoluciona a través de la paz, como a través de ejemplos, a través de la calma. Me parece que los gritos nos llevan más que a confusión. La calma te hace pensar, te da espacio, te da luminosidad para resolver cosas. Que yo creo que los movimientos así tan radicales abruman a la gente y al final ve gente que está en una manifestación y no saben muy bien por qué están. Me parece que son modas, son edades, por supuesto, yo ya estoy madura y he pasado, pero nunca fui muy así de gritar por las cosas que yo luchaba. Yo creo que soy un ejemplo de que si vos realmente querés algo y luchás por eso, lo conseguís. Yo veo un futuro positivo, por lo menos un presente cambiante que se puede, se puede lograr cambios. Fácilmente entre mujeres, fácilmente. Very important that we begin to ask a new question.